¿Qué onda, gente? Este día les traigo las novedades de GIMP 3.2, al menos las más importantes, y la verdad están muy interesantes, así que vamos a la intro. Para empezar, hay dos nuevos tipos de capas no destructivas. El primero de ellos, muy interesante, y ya existen versiones parecidas en otros programas. En GIMP se llaman link layers o capas de enlace. En esencia, con una capa de enlace, lo que tú puedes hacer es abrir una capa o una imagen que estás trabajando al mismo tiempo en otro programa. Para el ejemplo, yo tengo la ilustración de un no sé mío llamado Pamela y lo tengo abierto en Krita. Primero que nada lo voy a guardar para que veas que precisamente será el archivo que abriré luego con GIMP. Bien, listo, ya está guardado. Ahora lo voy a abrir en GIMP como una capa de enlace. Para hacerlo voy a Archivo y luego a la opción Open as Link Layer o Abrir como capa de enlace. Y a partir de ahora te muestro la magia. Voy a hacer cambios en la imagen que tengo en Krita y cuando guarde esos cambios se van a reflejar en la capa que tengo en GIMP y se va a hacer en caliente, por así decirlo. Por ejemplo, voy a ir a estilos de capa en Krita, le voy a poner un bisel en las orillas, que será como una pequeña línea oscura alrededor. Y luego voy a guardar de nuevo la imagen y esos cambios ya se reflejan en GIMP, aunque por lo que veo no es tan notorio. Vamos a hacer algo más significativo ahora. Voy a tomar un pincel de tipo aerógrafo y en un modo claro o de tipo luminosidad voy a dar unos pincelazos en la esquina de la ilustración. Y esto lo voy a guardar. Como puedes ver, el cambio se refleja en GIMP al mismo tiempo que guardo. Vamos a hacer algunos cambios más. Un toquecito por acá y otro por allá. Ahora vamos a ponerle el logo del canal a la imagen. Así lo abrimos. Y lo escalamos al tamaño que lo queremos. Y ahora que está listo, volvemos a guardar. Y el cambio de nuevo se nos refleja en nuestro GIMP.
creo que este es un ejemplo más que suficiente para demostrarte cómo funcionan las capas de enlace, así que voy a cerrar Krita. Bien, vamos a la siguiente novedad. Les hablé antes sobre dos nuevos tipos de capas no destructivas. Bueno, el segundo de ellos son las capas vectoriales, algo muy esperado en GIMP, y te muestro cómo funcionan. Básicamente, te vales de la herramienta rutas, das clic en la herramienta, creas una forma vectorial, y en las opciones de la herramienta tú puedes cambiar muchas cosas, desde los colores de relleno, del borde o estroque, hasta la forma de los vectores, el grosor de la línea del estroque, el tipo de relleno. Ya sea, por ejemplo, un color sólido o un patrón, y también el tipo de borde puede ser un color de relleno, un color sólido o un patrón, etcétera. En mi caso, estoy haciendo algo sencillo y bueno, ya lo tengo listo. Cuando termines de crear tu vector para crear una capa vectorial, lo único que debes de hacer es dar clic en el botón Create a Vector Layer from Path o crear una capa de vector a partir de ruta o camino. Listo, con esto ya tienes una capa vectorial. Y al igual que con las capas de enlace, aunque no lo expliqué, y también de hecho esto funciona con las capas de texto, si tú das clic derecho y vas, por ejemplo, a la opción Rasterize o rasterizar, tú vas a volver tu capa una capa destructiva. Si era una capa de enlace o una capa de vector o una capa de texto, va a dejar de serlo, ¿no? Ya no vas a poder editarla, ya no va a haber edición no destructiva. Y si quieres volver a editar una capa, ya sea de texto o vectorial o de enlace que tú rasterizaste, simplemente das clic derecho de nuevo sobre la imagen y vas a la opción Revert Rasterize o revertir rasterización, que es la verdad una opción bastante interesante y que no teníamos antes. Con esto, pues, como puedes ver, podrás de nuevo editar el vector y tener de nuevo esta edición no destructiva. Ahora lo que sigue es que, bueno, primero que nada voy a ocultar esta capa para continuar y voy a crear una capa nueva. Y ahora lo que quiero mostrarles son algunos de los nuevos pinceles de MyPaint. Así que vamos al icono de los pinceles, damos clic derecho y elegimos pincel de MyPaint. Y ahí vamos a escoger algunos de los pinceles nuevos. Yo no los conozco todos. No sé si los que voy a elegir al principio son nuevos, pero voy a dar clic en algunos de ellos. Conozco uno que es muy nuevo, que es el que te voy a mostrar al final y es el que más me gustó, pero creo que también estos son nuevos. Pero al final quiero mostrarte uno que a mí sí me gustó mucho. Es el pincel de la flechita o la arrow. Entonces tú lo seleccionas, escoges un radio o tamaño y claro, tú puedes dibujarlo a mano y se te formará una flecha así con mano alzada con el mouse, por ejemplo, un poco torcida. Pero si tú das clic en el punto donde quieres que esté la punta de la flecha, mantienes presionada la tecla Shift y das clic en otro punto donde quieres que inicie la flecha, se te formará una flecha perfecta. Y eso sí me pareció bastante interesante, bastante bonito como para marcar o señalar algo dentro del mismo GIMP. Así que está muy interesante, me pareció un pincel muy bonito.
Lo siguiente es la herramienta de texto. De hecho, esta herramienta trae varias novedades muy interesantes. Primero, voy a escribir un texto cualquiera, por ejemplo, Metzengerstein, que ahí me comí la Z, pero no importa. Una cosa genial es que arreglaron un problema que a mí me molestaba bastante, que venía arrastrando GIMP hace mucho tiempo. Antes, cuando estabas haciendo un texto y por alguna razón te movías en el lienzo o lo agrandabas mientras editabas texto, el editor de texto a menudo se perdía. No podías verlo completo. Yo optaba, por ejemplo, por usar la ventana del editor, que es más completo, pero eso me quitaba tiempo, no era algo incómodo. Ahora miren, voy a agrandar el lienzo con un zoom bastante considerable, ya saben, con la tecla más, y ahora voy a editar este texto que creé. Si yo edito texto y me muevo en el lienzo, el panel de edición siempre está ahí. Incluso si muevo el lienzo hacia arriba o hacia abajo, el panel siempre se mantiene a la vista. Y no solo eso, incluso si te llegara a estorbar en algún momento, tiene una pequeña cruz en el extremo izquierdo que te permite moverlo donde tú quieras tranquilamente. Eso me ha parecido genial. Otra de las cosas más interesantes, siempre con el texto, son los atajos de tecla para los formatos de texto. Por ejemplo, voy a usar en este texto la fuente Rubik regular, una fuente que yo sé que tiene tanto modo de negrita como de cursiva. Entonces, si una fuente como esta cuenta con formato negrita o cursiva, pues con los atajos de tecla Control más B puedes aplicarle o quitarle el formato de negrita o bold, y con el atajo de teclas Control más I puedes aplicarle el formato de cursiva, tanto quitarlo como aplicarlo. Y si necesitas pegar un texto sin ningún formato, entonces usas la combinación Control más Shift más V. Eso también me pareció genial. Bueno, ahora voy a ocultar la capa de texto y lo que voy a mostrarte es una opción de las herramientas de transformación, en este caso de la herramienta volteo. Si eres dibujante, artista o diseñador, o sea, lo que haces es, si ves que desde su posición original no tiene a lo mejor ningún error, intentas voltearlo para ver si descubres algo. Y en GIMP era una opción un poco complicada, ya que tenías que estar dando clic sobre la capa cada que quisieras voltearla, y si querías cambiar la orientación del volteo, por ejemplo de horizontal a vertical, debías ir a las opciones de la herramienta. Pues ahora no necesitas hacer ninguna de esas cosas. Ya con las teclas cursoras izquierda y derecha puedes voltear la capa o la selección horizontalmente, y obviamente con las cursoras arriba y abajo lo puedes hacer verticalmente, lo cual te ahorra tiempo y eso siempre se agradece. Bien, pasemos a lo siguiente. Hay un filtro nuevo, muy bueno. Este filtro no lo encuentras en el menú de filtros como los otros, sino que debes ir al menú herramientas, y en herramientas vas a operación GGL, y en el primer botón de selección vas hasta abajo, eliges la última opción que se llama Vibrance. Ese es el nuevo filtro y está muy bonito, la verdad, y funciona muy bien. Aquí ves que lo estoy aplicando a esta capa de mi ilustración, y el filtro lo que te deja, como su nombre lo dice, no son unos colores muy vibrantes. Entonces está bastante bien, un filtro muy bonito. Lo siguiente que voy a mostrarte es un nuevo modo de pintura. Se llama Overwrite, o sea, son los modos que le pones a las capas, ¿no? Y este está muy interesante, ya que al contrario de otros modos que se mezclan con el canal alfa, este no lo hace. Es algo muy interesante. No se mezcla con el color de la capa donde se aplique, sino que puede reemplazar los valores de color mientras pintas sobre la capa, como dije, sin mezclar los valores alfa, lo cual, por ejemplo, si eres ilustrador, probablemente sea de mucha utilidad.
Aquí, como puedes ver, primero en la ilustración estoy usando la capa en modo normal para que notes la diferencia. Luego le bajé un poco la opacidad al pincel y luego cambié al modo override, y como puedes ver el resultado es muy interesante, ¿no? Porque el color que tienes al final pues termina sin mezclarse, pareciera ser que es como una especie de borrador que delimita ahí la zona para que no se pase y no se mezcle ese color canal alfa con otros. Por ejemplo, podría ser muy útil para sacar algún tipo de luces en ciertos dibujos. Así que está bastante interesante. Y bueno, camaradas, creo que eso es todo. Obviamente hay muchas novedades que estoy dejando fuera, las cuales los invito a investigar por su cuenta. Sí, les voy a dejar tarea. Díganme qué les parecen estas novedades que les he mostrado. A mí me gustaron, la verdad. Hay muchas cosas muy buenas que me han parecido muy interesantes. Y bueno, por ahora eso ha sido todo. Gracias a aquellos que se quedaron hasta el final de este video. Próximamente voy a hacer también un video similar sobre las novedades de Krita, que ya salió la nueva versión 5.3 pleca 6. Voy a explicar en el video por qué. Y bueno, larga vida a GIMP y al software libre.